Ocurrió a las 9:42 de la mañana de un martes. Todo el piso había sido convocado a la sala de estrategias, paredes de cristal concreto pulido. Y en el centro, Claudia Vélez, como si fuera una jueza dictando sentencia. Sabía lo que venía. Me había pedido que proyectara mis archivos de compromiso como parte de nuestra demostración trimestral de desempeño. Su tono era cortés pero falso. Su sonrisa frágil. Todos pensaban que era otra exhibición de resultados. Yo sabía que no. Mi cursor flotó sobre la carpeta. La abrí. Diapositiva tras diapositiva, apareció cronogramas de clientes, puntos de contacto, en conversaciones, patrones de lealtad rastreados. Había pasado 12 meses diseñándolo, una red centrada en lo humano, relaciones que en silencio elevaron nuestras tasas de retención en más de un 30%. No eran solo números, eran vidas, voces, decisiones. Había tratado a nuestros clientes como personas, no como transacciones. Claudia dejó que se proyectara durante 23 segundos antes de alzar una mano perfectamente arreglada. Esto, dijo, girando hacia la sala, es lo que pasa cuando priorizamos charlas de café sobre el desempeño. Caminó hacia la pantalla, sus tacones resonando, y tocó el botón de eliminar, como si estuviera exorcizando un demonio. Basura siseó. El archivo desapareció. El silencio fue denso, pesado. Nadie me miró a los ojos, ni los becarios, ni Isabel, ni Esteban, que observaba desde el fondo fingiendo revisar su celular. No me moví, no discutí. Solo cerré la laptop, puse las manos con calma sobre la mesa y respiré el aroma clínico del aire acondicionado. Entonces, mi celular vibró. Número desconocido. Código de área de Guadalajara. Me levanté, me excusé sin pedir disculpas y salí al pasillo. La puerta se cerró suavemente detrás de mí. Señorita Soler, dijo una voz tranquila. Soy Mauricio Arenas, de Socios Estrella. Hemos seguido tu trabajo en Nexara. Estamos listos para ofrecerte $1 millón al año, con participación accionaria y total autonomía en diseño. Queremos saber si estás lista para construir algo que realmente honre lo que haces. Miré a través del cristal a Claudia, que seguía hablando de espaldas con los brazos extendidos, como si fuera dueña del aire en la sala. Te escucho, dije. Porque el archivo que Claudia había borrado nunca fue el verdadero. Y yo siempre supe que este momento llegaría. 3 años antes, Nexara perdía clientes tan rápido que dejaron de publicar los informes internos de retención. Cada reunión de lunes empezaba con una cuenta perdida. Los líderes culpaban a todo, menos a ellos mismos, los precios, el mercado, incluso el cansancio emocional. Pero nadie miraba cómo la empresa trataba a sus clientes. Cuando llegué, me llamaron sobrecalificada. Demasiado experimentada, murmuró alguien. Era su manera de preguntarse por qué había dejado una firma más grande por una que estaba en apuros. No lo expliqué. Necesitaba un lugar más tranquilo para trabajar. Un lugar donde no vieran mi llegada. Al principio seguí el protocolo. Revisiones de 15 minutos, correos de seguimiento predefinidos, la temida interfaz del CRM que registraba todo menos lo importante. Pero podía ver las grietas, clientes que se alejaban a mitad de contrato, la frustración burbujeando bajo respuestas formales. No querían otro correo. Querían ser recordados, así que comencé a llevar un segundo archivo en secreto solo mío. Anoté sus cumpleaños, los nombres de sus hijos, el día en que su voz se quebró en una llamada. Recordé cuando la esposa de Javier tuvo cirugía, cuando el perro de Carmen murió, cuando Raúl cerró ese contrato editorial que no le había contado a nadie. No envié regalos ni flores. Solo seguí semanas después y pregunté, ¿cómo salió todo? Cada vez hacían una pausa. ¿Lo recordaste? Claro que sí, porque las relaciones son historias, y yo no olvido una buena historia. No hablé de esto con nadie, menos con Claudia. Pero Isabel lo notó. Sentada cerca una vez dijo, tú los haces sentir vistos. Lo dijo como un elogio. Le creí. Hablábamos a veces cosas ligeras sin riesgo,
Se reía de los arranques de Claudia, ponía los ojos en blanco en revisiones tensas. Pensé que era inofensiva. Lo que no sabía era que cada vez que se inclinaba para admirar mis notas codificadas por colores o preguntaba casualmente cómo rastreaba renovaciones, lo pasaba hacia arriba. Silenciosamente, eficientemente, como si fuera parte de algo más grande, y lo era. No me di cuenta de cuán profunda era su lealtad a Claudia, hasta que vi su nombre enterrado en el registro de acceso de un archivo que nunca compartí. Claudia odiaba la ambigüedad. Si no encajaba en una hoja de cálculo, no existía. Y si no se traducía en un KPI trimestral, era una distracción. Revisaba mis registros semanales, sus ojos temblando ante la duración de mis llamadas, los comentarios al margen como la cirugía del perro salió bien, o el recital de piano de su hija es el próximo mes. Para ella, no eran notas de relación, eran ineficiencias. Un jueves por la mañana, después de que un cliente renovara su contrato 3 meses antes y duplicara su paquete de servicios, entré a su oficina con una carpeta gruesa en la mano. 53 páginas, métricas correlacionadas, picos de ingresos, referencias ligadas directamente a interacciones personalizadas. Era evidencia dura y medible de que mi enfoque funcionaba. Hojeó 3 páginas y la cerró. Soler dijo sin levantar la vista: no estamos en el negocio de amistades por correspondencia. Esto no es terapia, es consultoría. Recuerdo haber mirado sus manos inmóviles sobre el informe, como si temiera que tocarlo demasiado tiempo lo legitimara. No pido cambiar el protocolo, respondí con calma. Pido que reconozcamos los resultados reales. Me devolvió la carpeta. Reconocemos lo que es repetible a escala, no sentimentalismos. Ese fue el momento en que dejé de buscar su aprobación. No por enojo, sino por claridad. Vi que no hablábamos el mismo idioma. Ella quería velocidad, yo permanencia. Ella perseguía conversiones, yo construía conexiones. A partir de ahí, comencé a rastrear más que a los clientes. Empecé a registrar el comportamiento interno, quién accedía a qué archivos, cuándo y por cuánto tiempo. El sistema de Nexara dejaba huellas en todo. La mayoría no lo notaba. Pero yo no era la mayoría. Encontré el nombre de Isabel en historias de archivos donde no pertenecía. También el de Claudia. No solo habían desechado mis métodos, los estaban observando, copiando fragmentos, intentando replicar resultados sin darme crédito. No dije nada, todavía no. Seguía haciendo mi trabajo, enviando seguimientos, escuchando. Hasta el día en que Claudia me entregó una nueva tarea con una sonrisa burlona. Necesitamos que audites todas tus actividades de construcción de relaciones del último año. La auditoría llegó envuelta en cortesía y impresa en papel membretado. Solo una revisión estándar de desempeño, dijo Claudia entregándome la directiva, con la frialdad de alguien que ya decidió cómo termina todo. Queremos entender mejor cómo tus interacciones con clientes se alinean con nuestros puntos de referencia de eficiencia a largo plazo. El documento listaba 14 categorías, cada una más vaga que la anterior: frecuencia de comunicación, tono de compromiso, actividades no estándar. No era una revisión. Era una trampa burocrática, diseñada para agotar, confundir y finalmente desacreditar. Sonreí y asentí. Luego me puse a trabajar. Durante las siguientes 6 semanas, traté la auditoría como una tesis. Reuní transcripciones, registros de llamadas, hilos de retroalimentación. Construí tableros interactivos que cruzaban cambios de ánimo con ciclos de renovación. Superpuse picos de referencias con patrones de seguimiento y adjunté correos de voz anónimos de clientes, sus palabras no las mías, describiendo cómo alguien por fin escuchó. No solo mostré que mi enfoque funcionaba, probé que sin él estábamos perdiendo casi $1.000.000 al año. Pero sabía que no debía subir la versión real al sistema compartido de Nexara. Esa se quedó fuera de línea, encriptada, respaldada 3 veces. La versión que entregué fue un señuelo simplificado, lo suficientemente real para cumplir con los requisitos de la auditoría, pero sin el alma, sin rastros de datos,
sin metadatos incrustados, solo lo justo. Y aún así incluso el señuelo era condenatorio a su manera. Cuanto más compilaba, más claro quedaba Nexara. No tenía idea de por qué sus clientes se quedaban o se iban. No medían la confianza, no valoraban la memoria. Estaban ciegos ante lo que mantenía estable la gráfica de ingresos. Para cuando entregué el informe a Claudia, ella ya había dejado de llamarlo revisión y lo nombraba herramienta de aprendizaje. No podía ocultar del todo la inquietud en su voz. Y podía sentir a Isabel observándome de nuevo demasiado casual, demasiado a menudo. La trampa había sido puesta para mí. Pero cuando Claudia programó una presentación estratégica para todo el equipo, basada en mi auditoría, supe exactamente quién había caído en ella. Lo llamaron presentación estratégica, sin agenda, sin advertencia. Solo una invitación de calendario de Claudia, con el asunto retención de clientes, lecciones desde adentro. La sala ya estaba llena cuando llegué Isabel fingiendo tomar notas. Esteban sentado rígido en la última fila con los labios apretados en nada. Claudia estaba al frente de la mesa sonriendo como si fuera dueña del oxígeno en la sala. Amalia dijo suavemente: ¿por qué no nos guías a través de tu auditoría? El equipo merece aprender de tu proceso único. Su tono era ligero, pero sus ojos no. Esto no era reconocimiento, era teatro. Sabía el guión. Quería destruirme públicamente bajo el pretexto del análisis. Abrí el archivo señuelo. Diapositiva 1, resumen de compromiso con clientes. Diapositiva 2, gráficas de superposición de sentimientos. Diapositiva 3, transcripciones seleccionadas de seguimiento. Me dejó hablar apenas 2 minutos antes de interrumpir. Pausemos aquí, dijo acercándose a la pantalla. Ella misma pasó las siguientes 10 diapositivas, su comentario volviéndose más cortante. Esto relleno no cuantificable. Aquí desvíos emocionales. ¿Y esto? ¿Recordaste la cirugía de su perro? ¿En serio, Soler, la gente dejó de tomar notas? Algunos bajaron la mirada. Unos pocos me miraron rápidos e incómodos. Isabel no miró nada. Esto, dijo Claudia deteniéndose en la última página, es exactamente el tipo de ineficiencia que nos hace vulnerables. Entonces hizo clic en eliminar. Sin confirmación. Sin pensarlo 2 veces. El archivo desapareció del sistema compartido y con él, 1 año de lo que asumían era todo mi trabajo. Mantuve las manos quietas. Mi respiración estable. Porque lo que Claudia había borrado era un señuelo, una cáscara curada y diluida diseñada para incitarla a hacer exactamente lo que hizo. La auditoría real encriptada y completa nunca estuvo en su servidor. Claudia se dio la vuelta orgullosa de sí misma, ya pasando a otra cosa. Pero no estaba rota. No estaba sorprendida. Estaba enfocada. Porque mientras la sala me miraba en un silencio atónito, mi celular vibró silenciosamente en mi bolsillo por segunda vez ese día. Salí al pasillo con el peso de 23 miradas aún sobre mí. La puerta se cerró con un susurro y contesté la llamada sin dudar. Amalia, dijo la voz. Soy Mauricio Arenas. Socios Estrella. Me apoyé contra la pared de cristal frío y lo dejé hablar. Hemos seguido tu trabajo desde antes de que supieras que existíamos. Dejamos Nexara porque creíamos en las relaciones por encima de las métricas. Y francamente, tu enfoque demostró que teníamos razón. No perdió tiempo. Te ofrecemos $1 millón al año, participación completa en acciones y total autonomía sobre los sistemas de clientes, sin jerarquías, sin guardianes. Construirás lo que crees y lo protegeremos. Su voz era tranquila, factual. No una oferta, una invitación. No dudé por desconfianza. Dudé porque quería que el momento madurara. Necesito 48 horas, dije. Hubo una pausa. Negociación, observación. Otra pausa, luego una risa suave. Entendido. Lo que Mauricio no sabía, lo que nadie en Socios Estrella sabía, era que ya había mapeado las rutas de deserción 6 meses antes. Había construido en silencio una base de datos, cambios de ánimo de los clientes, umbrales de tolerancia, arcos de decisión. Sabía qué clientes dejarían Nexara y, más importante, por qué. El informe
estaba anonimizado y en espera hasta hoy. Socios Estrella, sin saberlo, había construido su motor de retención predictiva sobre las ideas que yo había creado, enterradas en los puntos ciegos que Nexara se negaba a ver. Y ahora, los dos sistemas estaban a punto de chocar. Guardé el celular en mi bolsillo y me quedé quieta un momento. No sentía triunfo, todavía no. Sentía precisión. Todo se movía exactamente como debía. Cuando volví a la sala de conferencias, Claudia seguía hablando algo sobre ajustar protocolos y centralizar el lenguaje. Isabel tenía los ojos fijos en el protector de pantalla detrás de ella. Tomé mi asiento de nuevo tranquila como cristal y esperé a que se girara hacia mí, porque cuando lo hiciera, estaría lista para decirle todo lo que nunca vio venir. La reunión de la mañana siguiente estaba programada como reinicio operativo, alineación de estrategia de clientes. El título solo ya me lo decía todo. Claudia intentaba reformular el desastre, controlar la historia antes de que ella la controlara. Llegué temprano, no por deferencia, por intención. La sala se llenó lentamente. La gente llevaba cafés como escudos. Isabel no me miraba. Esteban entró último como siempre, tomando asiento como un fantasma en una casa que se derrumba. Claudia comenzó con un tono ligero. «Hemos tenido un debate interno animado», dijo. «Y aunque no todas las estrategias sobreviven en un modelo escalable, el objetivo ahora es la cohesión». Se giró hacia mí expectante. «Amalia, ¿quieres decir algo antes de seguir adelante?» Me levanté. Sin papeles, sin clicker, solo mi celular. «Renuncio con efecto inmediato», dije. El aire cambió. Toqué mi pantalla y la reflejé en la pantalla de la sala. La habitación se llenó con un contrato digital, mi nuevo puesto en Socios Estrella, desglose completo del salario, confirmación de acciones y título, directora de sistemas de compromiso estratégico. Jadeos, movimientos, los labios de Claudia se separaron, pero no salió sonido. Luego deslicé de nuevo. Dado que hablamos de cohesión, dije, me gustaría compartir evidencia de violaciones internas coordinadas que involucran trabajo confidencial. En pantalla, registros de acceso, entradas con marcas de tiempo, actividad de usuarios, el nombre de Isabel apareciendo una y otra vez. Debajo el de Claudia. No las miré. No necesitaba hacerlo. Esteban se inclinó hacia adelante, los nudillos presionados contra los labios. «No solo borraste un archivo», dije en voz baja. «Borraste el futuro de lo único que esta empresa aún hacía bien». Claudia abrió la boca, pero no salieron palabras. Isabel parecía que podría llorar. No tenía energía para sus lágrimas. Detuve la proyección. Reuní mi carpeta, mi bolso, mi respiración. Mi renuncia formal estará en recursos humanos antes del mediodía. Me fui antes de que alguien respondiera. Dejé la sala, el piso, el edificio. Y cuando la puerta se cerró detrás de mí, no miré atrás, porque ya sabía lo que venía después. No tomó mucho tiempo. En la primera semana en Socios Estrella recibí 3 llamadas de antiguos clientes. Ninguno mencionó a Claudia por nombre. No tenían que hacerlo. El tono lo decía todo, cuidadoso, cauto, decepcionado, como alguien saliendo de una habitación que ya no sentía segura. Para la segunda semana, 7 cuentas importantes habían iniciado transiciones formales a Socios Estrella. Llegaron con correos discretos y preguntas puntuales sobre el alcance, los plazos, sobre si yo seguiría siendo quien les hablara directamente. Dije que sí. Eso fue todo lo que necesitaron. 3 de mis antiguos compañeros dejaron Nexara poco después. Uno envió un mensaje de una sola línea. «Si hay espacio, estoy dentro». No dudé. Sabía quiénes habían observado y entendido sin decir una palabra. En Nexara, Claudia intentó adaptarse. Por el boca a boca, supe de nuevos guiones de puntos de contacto, relacionales, capacitaciones internas sobre tono empático, una serie obligatoria llamada Fundamentos de Calidez con Clientes. Podría haberme reído si no fuera tan trágico. No se puede enseñar sinceridad a alguien que aún cree que cuidar es ineficiente. Luego vino la filtración del correo.
alguien lo reenvió anónimamente a un periodista de Tecnocrónica Centro. Era real, sin filtros internos. Claudia lo había escrito 2 días después de mi renuncia. En él se refería a nuestros mayores clientes como pasivos emocionales y perdedores de tiempo necesitados. Llamó a la consultoría personalizada la muerte lenta de la rentabilidad y describió mi salida como quitar el ancla para que el barco finalmente acelere. El artículo se publicó un martes. El miércoles 2 clientes más se retiraron. El viernes la Junta de Nexara emitió un comunicado prometiendo una revisión interna urgente de las comunicaciones de liderazgo. No necesité emitir ninguna respuesta. El buzón de socios estrella se desbordó con consultas, nuevos prospectos, escépticos anteriores, viejos contactos que me habían ignorado cuando estaba en Nexara, ahora querían reconectar tomando un café. Sonreí cortésmente, pero no llevaba la cuenta, porque nunca se trató de venganza. Se trataba de que la verdad encontrara su propia voz mucho después de que todos dejaran de escuchar. Para la tercera semana el silencio de Nexara era más ruidoso que cualquier anuncio. Sus canales sociales se apagaron. Los reclutadores dejaron de mencionar su nombre. Y los antiguos clientes comenzaron a reenviar correos genéricos de seguimiento de empleados junior que intentaban y fallaban en sonar personales. Luego vino el titular: Nexara pierde el 40% de sus ingresos en la caída del primer trimestre. La Junta lanzó una investigación, no superficial, profunda, forense. Comenzaron a revisar correspondencia interna, patrones de pérdida de clientes, tendencias de renovación. Y en algún lugar de esa excavación alguien encontró un archivo. No estaba etiquetado dramáticamente, solo un PDF limpio, con marca de tiempo, referenciado. Era mi auditoría real, la versión completa, la que había encriptado y luego enviado anónimamente al mayor inversionista de Nexara después de renunciar. No por venganza, como advertencia. Detallaba con precisión, respaldada por datos, exactamente qué pasaría si la empresa seguía tratando las relaciones como ineficiencias. Había construido modelos que pronosticaban la decadencia de la retención, proyecté deserciones por nivel y etiqueté cada cuenta que probablemente se iría sin una continuidad personalizada. No era personal, era inevitable. No sabían de dónde venía, pero sabían quién lo había escrito. Esteban me llamó el lunes siguiente. Su voz era más firme de lo que esperaba. Lo leí, dijo: todo. No dije nada. Cometimos un error. Ahora sí dije algo. No respondí. Tomaron una decisión. Un error es un tropiezo. Lo que pasó en Nexara fue deliberado. Lo intentó de nuevo. Preguntó si consideraría regresar como directora de estrategia de clientes, reportando directamente a la Junta con total autonomía. Nombra tu precio. Rechacé antes de que terminara. Hay cosas de las que te alejas, y hay cosas que superas tan completamente que volver a entrarlas se siente como empequeñecerte. A Claudia la despidieron sin anuncio, sin correo, sin mensaje de despedida. Su oficina estaba vacía para el fin de semana. Isabel desapareció poco después. No me regocijé. No necesitaba hacerlo, porque los números lo decían mejor de lo que yo nunca podría. Y para cuando la Junta ofreció formalmente comprar los sistemas de clientes de Socios Estrella, a cambio de lo que llamaron alineación estratégica, ya sabía exactamente cómo respondería. 6 meses después, estaba bajo las luces suaves de un salón de conferencias en el centro de la Ciudad de México, mirando a una sala llena de más de 500 líderes, analistas y ejecutivos. La pantalla detrás de mí decía: la empatía es un dato. Se inclinaron mientras hablaba, no porque fuera ruidosa, sino porque la historia ya los había alcanzado antes de que abriera la boca. Les hablé de escuchar lo que los clientes nunca decían en voz alta, de rastrear el contexto, no solo el contenido, del momento en que un pequeño seguimiento se convertía en la razón por la que alguien firmaba una renovación de $1.000.000. Nunca mencioné a Nexara por nombre. No necesitaba hacerlo. Para entonces la industria conocía el patrón. La caída,
la fractura. Después la gente hizo fila para hablar. Algunos me dieron la mano con propósito. Otros me agradecieron en voz baja, como si hubiera dicho algo que no sabían que necesitaban escuchar. Esa noche regresé a mi oficina en Socios Estrella. Era más pequeña que la caja de cristal en la que una vez estuve, pero latía con algo mucho más valioso: confianza, libertad, movimiento hacia adelante. Un ascenso había llegado el mes pasado. Socia gerente votada unánimemente por el equipo fundador. Mauricio me entregó la carta con una sonrisa y dijo: «Nunca fuiste la susurradora de clientes, fuiste la arquitecta, y lo era. No solo de sistemas de retención, sino de algo más grande, una ética de atención. Una cultura donde las personas importaban más que los tableros. Donde ser recordado se convirtió en la ventaja competitiva». El correo de Isabel llegó tarde. Un mensaje corto envuelto en disculpas. Aposté mal, ahora lo veo. Me gustaría hablar si estás abierta. Lo leí una vez. Lo cerré. Nunca respondí. No por rencor, solo claridad. Algunas personas confunden el perdón con la reinstauración. Pero el crecimiento no siempre regresa. A veces avanza sin hacer ruido. Apagué las luces, caminé por la oficina silenciosa y me detuve un momento en la ventana. La ciudad abajo brillaba suave y llena de impulso. Había pasado años intentando probar que pertenecía al sistema de alguien más. Ahora estaba construyendo el que no podían sobrevivir sin él. Algunas cosas las reconstruyes, otras las superas.